Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Hola, un saludo muy especial a ustedes y a todas las personas que vienen a nuestros programas de cambio metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, inflamación, el camino de la enfermedad sin lugar a dudas. Y esto nos ha llevado a un equipo de médicos que van a ver muchos más en esta presentación, al programa de cambio metabólico. Ustedes preguntarán qué es cambio metabólico, qué es el proceso de inflamación, por qué tuvimos que llegar a este programa. Indiscutiblemente tenemos que empezar a entender que el proceso de la salud no es de una consulta de una hora. No he visto cuándo reparen un carro o pinten un carro en una hora. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. 7 días. 7 días que ustedes van a compartir con nosotros en el Parque de la Salud, donde queremos que entiendan que nosotros no somos hoteleros, aquí dicen médicos, y con todo el amor hemos tratado de tener este espacio para que ustedes encuentren en los Parques de la Salud un hogar, un sitio donde se encuentren tranquilos y acompañados de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores físicos, enfermeras y muchos más profesionales del área del alma como psicoterapia, que van a estar de la mano con todos ustedes durante 7 días. En estos 7 días, ustedes han tenido un previo contacto con profesionales de la salud del parque que les van dando unas pautas para que estos 7 días no sean algo que ustedes digan, es que es muy difícil, es que es muy duro, es que es muy complicado. No. Sin lugar a dudas, las recomendaciones que nosotros damos desde la nutrición es empezar a cambiar ciertos hábitos. No hablamos de dietas, porque hay alimentos que los están enfermando y ustedes deben de ser conscientes de eso. Irlos eliminando porque durante estos 7 días van a tener un cambio nutricional. Van a tener unos descansos en esta fábrica metabólica, por eso se llama cambio metabólico, donde van a poder descansar a través de los ayunos y concomitantemente van a recibir una serie de ayudas terapéuticas. La doctora Carolina Giraldo, Juan Esteban Múnera y la doctora Jessica López, además de la doctora Ana Milena Coral y muchos más, el doctor Mauricio Rojas que hace el programa de ecografías, el doctor Luis Hernando Arboleda que hace el de riesgo cardiológico y bioimpedancia, la doctora Valentina encargada de psicoterapia, Rada encargada de mandalas y el laboratorio clínico con un equipo importante de profesionales, además de la ginecología, la doctora Miriam y muchos más, y enfermería van de la mano con todos ustedes. Primer contacto, primer llamada, doctora Jessica. Hola, bueno, muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Como bien lo dijo el doctor Jorge Enrique, mi nombre es Jessica López, soy médica, hago parte del equipo de profesionales del Parque de la Salud en Dos Quebradas y pues parte del programa de cambio metabólico. Antes de que los pacientes ingresen al programa se hace un acercamiento previo. Este acercamiento se hace por una llamada. En esta llamada vamos a simplemente evaluar en qué condiciones viene el paciente, qué requerimiento en particular tiene y que en un caso de que exista alguna contraindicación para participar en el programa, entonces días previos, días antes, ir preparando todo el programa para que sea acorde al requerimiento de cada paciente, acorde a la alteración, al desequilibrio o a la enfermedad por el que está acudiendo la persona.
Recomendaciones alimentarias antes de venir al programa. Sí, es muy importante hacer una preparación, como siempre lo decimos, una preparación en la alimentación, es decir, de manera corporal, muy importante prepararnos emocionalmente, prepararnos de manera espiritual, pero sobre todo la alimentación, porque la alimentación nos va a permitir estar como menos inflamado, ¿sí? Para el momento de realizar todo este proceso de desintoxicación. ¿Qué recomendamos muchísimo? El posiblemente no sustituir alimentos que sean muy inflamatorios, los lácteos, todo lo que sea derivados lácteos que sean de origen animal, no consumir, por ejemplo, las carnes rojas, consumir lo que es el cerdo, no consumir, por ejemplo, algún alimento que sea procesado, los ultraprocesados, y en su mayoría preferir el consumo de carnes blancas, el pollo, el pescado, consumir muchos vegetales, consumir más que todo leche si les gustan los lácteos que sean de origen vegetal. Esto con la finalidad de que cuando vamos a ingresar, a iniciar todo este proceso de desintoxicación que se realiza a partir del día lunes hasta el día sábado, ya el cuerpo, ya el organismo esté como más preparado y menos inflamado para recibir todo este tratamiento. Doctora Carolina Giraldo, ¿cómo le explicaría a la persona qué es metabolismo, qué es cambio metabólico, cómo es eso, cómo el cuerpo tiene que trabajar metabólicamente con nutrientes para que el cuerpo esté sano o esté enfermo? Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy también acá. Cuando hablamos de metabolismo, son todos los procesos que realiza nuestro cuerpo para producir energía y para poder fisiológicamente vivir. Entonces son todos los procesos que parten de la alimentación, que es una base fundamental de la cual nosotros obtenemos todos los nutrientes para que nuestras células puedan funcionar. Como vemos, la alimentación pues es una parte fundamental y de ella depende la vitalidad y la energía de nuestro cuerpo, qué tan correctamente pueda funcionar o dependiendo también de tener una mala alimentación, cómo se pueden generar una serie de procesos de enfermedad que nos pueden afectar pues nuestro ciclo de vida, ¿sí? Entonces hay unos puntos pues como básicos que estábamos mencionando desde la alimentación, que parte de tener nutrientes de buena calidad, de alimentos limpios que nos puedan aportar pues para que nuestras células, desde nuestras células cerebrales puedan funcionar bien. Entonces, por ejemplo, dentro de la alimentación debe haber un buen aporte de proteínas, debe haber un buen aporte de carbohidratos, debe haber un buen aporte de grasas saludables que pues podemos tener y aprender dentro de este proceso del cambio metabólico que van a tener los pacientes acá. Doctor Juan Esteban Munera, entonces nos llegan pacientes a la consulta porque siempre en nuestras rondas médicas estamos todos evaluando al paciente y va y le dice a la doctora Jessica, doctora Carolina, no, es que yo estoy muy gorda y no puedo amarrarme los zapatos y me duele todo y muy cansada y fuera de eso mantengo mucha sed. El cuerpo empieza a enfermarse. Realmente cuando evaluamos estas personas que aparentemente están gordas, no están gordas, están inflamadas. ¿Cómo es eso de la inflamación y cómo empieza a actuar todo este proceso de 7 días de cambio metabólico? Definitivamente, cambio metabólico va más allá que simplemente un tema de azúcar en la sangre o un tema de diabetes o de obesidad. Si bien es muy frecuente que estos pacientes nos mencionen, bueno, estoy muy gordo, he subido mucho de peso o este tipo de anotaciones, hay que entender que, como bien lo decimos, esto no necesariamente corresponde a grasa. En muchos casos lo que tenemos es la presencia de células inflamatorias. Decir que siempre que haya grasa hay inflamación, porque los adipocitos, que son las células de la grasa como tal, producen factores de inflamación que generan algunos síntomas que tenemos con frecuencia, como por ejemplo dolores que pueden ser viscerales, es decir, de los órganos, o podrían ser articulares, óseos, musculares, calor, inflamación, o sea, hinchazón de los tejidos, fatiga, múltiples síntomas que presentan nuestros pacientes hoy en día a día y generan
pues poco a poco los procesos de enfermedad que después terminan llamándose artritis, lupus, diabetes, problemas en el corazón, insomnio, etc. Durante esta semana en que estamos aquí en los Parques de la Salud, en este caso en Dos Quebradas, realizamos como principal herramienta, como ya bien lo mencionó la doctora Jessica y la doctora Carolina, unos procesos de alimentación diferentes, que eviten estos alimentos que con facilidad, al llegar al intestino, generan reacciones en el cuerpo de inflamación. La inflamación es necesaria en nuestro cuerpo, pero debe ser medida, debe ser regulada y autocontrolada. Es decir, yo debo inflamarme si me doy un golpe, o si tengo una cirugía, o si tengo algún proceso que necesita reparación de mis tejidos. El problema es que si yo estoy comiendo 6, 7 veces al día y cada vez que como, digamos, ingiero un alimento que no es benéfico para el cuerpo, pues nuestro cuerpo debe reaccionar produciendo inflamación para defenderse. Y cuando eso ocurre muchas veces en el día, por muchos días, aparece algo que llamamos la inflamación crónica de bajo grado. Y este es el común denominador de todas las enfermedades que tenemos hoy en día. Desde la alimentación iniciamos a disminuir la inflamación, pero también lo hacemos desde correctos hábitos de sueño, desde correctos hábitos de respiración, porque la doctora Carolina decía, metabolismo es producir energía. ¿Y de dónde la producimos? De los alimentos, pero tenemos alimentos que no se mastican y uno de esos es la respiración. De hecho, allí con el oxígeno es donde más producimos energía en nuestro cuerpo. Entonces, qué importante respirar de forma adecuada, y los pacientes que están aquí con nosotros durante toda esta semana salen no solamente aprendiendo a comer, sino aprendiendo a respirar, aprendiendo a dormir de forma adecuada, realizando actividad física que busque disminuir la inflamación, realizándose limpiezas a nivel intestinal y a nivel de la sangre mediante sueros intravenosos que permitan generar desintoxicación y por ende inflamación. Es decir, es un programa que va más allá, porque también la parte emocional nos inflama, el estrés nos inflama, la depresión, la tristeza, la rabia, la ira, genera factores de inflamación. No es de más que a muchas personas nos digan, es que me da una rabia y me duele el cuello, me duele esta parte, porque definitivamente nos inflamamos. Doctora Jessica, le preguntan al teléfono, doctora, ¿y cómo es eso? 7 días, ¿qué me van a hacer? ¿Qué especialistas? ¿Qué médicos? ¿Cómo va a ser ese recorrido de la salud? Bueno, entonces, mediante la llamada, mediante el primer acercamiento, ¿qué hacemos? Sí, explicarle básicamente qué va a hacer el paciente desde que ingresa el día domingo hasta que egresa el día sábado. Principalmente el día lunes a primera hora se hace entonces lo que es la toma de muestras, son exámenes de laboratorio para ir evaluando lo que dijo el doctor Juan Esteban Múnera, lo que también nos comentó la doctora Carolina, qué grado de inflamación tiene en sangre el paciente, ¿cierto? Una vez que el paciente sale del laboratorio, entonces realizamos lo que es la consulta médica de ingreso. Esta consulta médica de ingreso la realizamos nosotros, hacemos una consulta donde es integrativa y en donde se va a evaluar, como ya lo mencionamos, el requerimiento de cada paciente para ir implementando toda la programación y todo el procedimiento que vamos a hacer, todos los procesos que vamos a hacer durante el programa. Y definir qué medicamentos Y definir, exacto, entonces hablamos de que es de acuerdo al requerimiento de cada uno, porque pues de acuerdo a la edad, de acuerdo a las patologías, de acuerdo a los desequilibrios o a los síntomas que está presentando la persona, entonces definimos cuáles son los suplementos que van a tomar, que nos van a permitir iniciar todo el proceso emuntorio o todo el proceso de desintoxicación del cuerpo, a la vez también de acuerdo al requerimiento de cada uno, entonces evaluar si podemos hacer hidrocolonterapia o si vamos a hacer enemas de café, si vamos a hacer ozonoterapia, es decir, que cada proceso de desintoxicación se ajuste al requerimiento de cada uno de ustedes, a pesar de que están
en un programa que es de desintoxicación en general para mejorar todo nuestro estado metabólico. Todo el proceso es de acuerdo al requerimiento y muy personalizado a cada uno. Entonces, la suplementación se define muchísimo en la primera consulta, el procedimiento que vamos a hacer en cuanto a los lavados o a las irrigaciones intrarrectales, y también se define muchísimo cuáles son los sueros, el tratamiento endovenoso que se va a pasar, que se va a administrar durante la semana, que también va a ser muy personalizado y muy de acuerdo a lo que el paciente requiera durante la semana. Entonces ahí está, el examen de laboratorio, está la consulta médica, ahí se definen dos cosas, las irrigaciones o los enemas y los sueros. Luego pasa por qué especialistas. Luego entonces hacemos consulta médica de medicina funcional, hacen también valoración de medicina tradicional china, donde se realiza acupuntura. El paciente también recibe valoraciones desde la fisioterapia, pasa también en valoración con quiropraxia, con osteopatía. Se hace una valoración muy importante que es la valoración de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, en esta valoración en particular, hacen un estudio que se llama electrocardiograma en reposo, lo hacen durante una actividad física que el doctor les solicita realizar y se vuelve a repetir posterior a esta actividad física para evaluar si hay algún riesgo vascular. Y a la vez hace un estudio donde se va a hacer, se llama bioimpedancia, para evaluar cómo es el porcentaje de masa grasa, cómo está su equilibrio hídrico, cómo está su masa ósea, su porcentaje de masa muscular. Todo esto se hace en la valoración de riesgo cardiovascular. Hacen desde la valoración emocional, hay muchísimas terapias, hay psiconutrición, hay psicocromoterapia, hacen una terapia muy linda y muy bonita que es sanar el niño sano con la doctora Valentina. ¿Quién más se me escapa? Sí, hacen ecografía, son un paquete ecográfico preventivo básicamente para evaluar, como siempre decimos, desde el cuello hasta la parte genital. Vamos a evaluar cuello y tiroides, se evalúa mama, se evalúa hígado, se evalúa vesícula, vaso, páncreas, riñones. En el caso de las mujeres se evalúa genitourinario, úteros y ovarios, y en el caso de los hombres pues el área de próstata, y en el caso de los hombres también se hace valoración de urología. Ginecología también es valorado, hacen entonces ecografía transvaginal, hacen citología, hacen colposcopia, valoración de mama y pues la consulta en general de ginecología. Hay una valoración muy importante que esta sí se hace básicamente desde el principio y es la odontología neurofocal. Recuerden que, como siempre decimos, así como las emociones también nos afectan en cada sistema y en cada órgano, la dentadura y la pieza dental es sumamente importante porque también corresponde muchísimo con alguna alteración o con algún proceso en el organismo. Hacen hidroterapias, hacen drenaje linfático, hacen spa. ¿Qué más se me escapa? Bueno. No, pues ahí la lista llegó a 20, pero quiero preguntarle a la doctora, bueno, todos hemos estado en el programa de transformación del alma. Ay, doctora Carolina, pero si yo voy por un dolor de rodilla porque estoy muy gordo, porque tengo diabetes o tengo X patología, ¿cómo que psiconutrición, psicoterapia, que mandalas, que niño interior, que transformación? ¿Y eso para qué? Preguntarán muchos. Bueno, tenemos que pensar primero que somos un ser completo, no nos podemos dividir, no podemos dividir nuestra parte emocional, nuestra parte física, sí, somos un ser integral y de esa misma forma, en un proceso de sanación, de bienestar, debemos ser manejados de esa forma integral, ¿sí? Las emociones forman un papel fundamental en nuestro bienestar. Cuando no gestionamos bien ciertos tipos de emociones como tristeza, culpas, angustia, eso se va a ver reflejado directamente en nuestro cuerpo. Muchas causas de las enfermedades realmente vienen de ahí. Uno diariamente lo puede ver en consulta, como por no haber manejado un duelo, como por no haber manejado un trauma. El paciente entra en un proceso en donde nunca pudo expresar cierto tipo de emociones que se empiezan a presentar o a expresar en el cuerpo, ¿sí? Empiezan como a gritar de cierta forma para que puedan ser gestionadas.
Entonces, esta es la importancia de que en todo tipo de proceso de bienestar puedan ser manejadas las emociones. ¿Y pueden estas emociones enfermar, inflamar, aumentar de peso, descomponer la salud? Claro que sí. Empieza un proceso donde el cuerpo entra en desequilibrio, ¿sí? A nivel celular, a nivel energético, y esto físicamente se empieza a ver reflejado en dolor, en procesos gastrointestinales, en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la tristeza es una de las cosas que más afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, es la base de muchas patologías. Y la persona es diabética y tiene sobrepeso, y entonces han visto al doctor Juan Esteban hablar de diabetes y que tiene un aparatico puesto por acá para ver cómo es el tema del azúcar. Eso también hace parte del programa. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Cómo complementa a el programa de 7 días que ustedes se pueden aventurar a hacer, y que ustedes que están viendo esta transmisión van a tener un recorrido, como lo describió la doctora Jessica, por tantos 20 profesionales de la salud, pero continúan esos exámenes? ¿En qué consiste? Bueno, el azúcar, los niveles de azúcar y los niveles de insulina son trascendentales en cualquier situación de salud que tengamos presente. Por esa razón, dentro del paquete de los 7 días, realizamos una medición llamada una monitorización continua de glucosa, que se realiza con un sensor que se pone en el brazo, en la parte posterior del brazo, y que busca en tiempo real decirnos cómo está el azúcar en la sangre. Entonces, doctor, pero yo ¿para qué me voy a poner eso si no tengo diabetes? Es que el problema no es que tenga o no diabetes. El problema es que muchas veces vamos y comemos algo que no deberíamos comer y el azúcar se sube, y puede ser que rápidamente baje, pero en ese momento en el que sube, todos los problemas asociados a la hiperglicemia, o sea, el azúcar elevada, empiezan a ocurrir en el cuerpo. Se depositan algunas partículas que son como un barro para el cerebro que impiden conexiones de forma adecuada. Disminuye la capacidad del cuerpo de manejar la inflamación, se altera el sistema inmunológico, se tapan las arterias porque se llenan de grasa y muchas otras consecuencias más. Por eso mismo, este programa no solamente es para un paciente con obesidad o con diabetes. Este programa es para cualquier persona que básicamente esté viva, porque necesitamos aprender a manejar nuestro metabolismo, y en específico el metabolismo de los azúcares, de los carbohidratos, juega un papel trascendental en todos los procesos de salud y de enfermedad. Después de una semana de tener este monitor, este sensor, lo que hacemos es hacer una revisión de los resultados que permitan dilucidar con qué alimentos el azúcar se sube más, porque puede ser que para mí los frijoles sean maravillosos, pero para otra persona los frijoles lo mandan al cielo. Entonces, determinar qué alimentos, determinar qué pasa en la noche mientras duermo. ¿Será que si estoy descansando se me está subiendo el azúcar? ¿Qué pasa cuando hago actividad física? ¿Qué pasa cuando me estreso, cuando estoy llorando, cuando estoy teniendo una emoción? Todo eso lo podemos saber a través de este tipo de tecnología. ¿Y saben qué? Además de todo lo que les acaban de explicar los médicos, el 5.º día vuelven a hacer exámenes de laboratorio. Porque yo tengo que comprobar eso que ella me explicó cuando me ingresó al programa. Es que usted está muy inflamado, usted viene comiendo mal, todo lo que usted tiene no es obesidad sino inflamación. Y voy y miro un examen, glutamiltransferasa, CPK, más todo el perfil lipídico, más nuevamente los azúcares y demás, y uno dice, wow, ¿cómo el cuerpo es capaz de organizarse, de hablarme, y a través de unos exámenes de laboratorio, lo que nosotros decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, la medicina basada en la evidencia? Uno dice, ay, aflojé, mis exámenes de sangre mejor, la báscula, uno ve la diferencia. Entonces miren lo importante de todo este recorrido, más de 20 profesionales, atentos a todos ustedes, cuidándolos, rehabilitándolos, porque la bulla que sienten allá, que van a ver ahora, es el trasfondo que los
deportólogos están haciendo con los pacientes, porque es rehabilitación física y actividades que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. 7 días, sí. 7 días donde no paran de estar bajo el cuidado de todos los médicos y de los chefs que le están preparando maravillosa alimentación, además de los sueros, además de las irrigaciones, para tener una transformación del cuerpo y del alma. Eso es nuestro programa en los Parques de la Salud, y agradecer a todas las personas que han creído y ustedes que están en este programa para que se cuiden y entiendan que cada uno es responsable de su salud. Vamos a estas notas saludables. Conexión. ¿Por qué piscinas en el Parque de la Salud? ¿Por qué un tanque para el hielo? ¿Por qué los hidromasajes? Vamos a ver los pacientes. Ellos están en el programa de cambio metabólico. Y me parece muy importante que todos ustedes entiendan lo que vamos a ver a continuación. Estas piscinas son con aguas y minerales. Aquí no se utiliza el cloro. Y lo que estamos haciendo en este momento es, luego de la actividad física de rehabilitación que se hace todos los días a los pacientes, se les realiza procesos de recuperación osteomuscular. Vanessa es instructora de educación física. Mire cómo lleva al paciente cargado, le está haciendo una técnica que se llama Waxu, y Gilberto es una persona que viene permanentemente a hacerse terapias, y los otros pacientes están en el programa de cambio metabólico. Esto debe ir de la mano con los programas de desintoxicación. La actividad física es fundamental. Mover nuestro sistema osteoarticular. Cuando movemos huesos y músculos, estamos moviendo intestino, sangre y linfa, porque no es únicamente arterias y venas, es sistema linfático, mucho más que la sangre. Esto es importante que ustedes los hagan. Ahora muchos dirán, yo no puedo, yo no tengo la suficiente habilidad, me duelen mucho las articulaciones. En el agua es diferente. El dolor en el agua cambia totalmente. En el agua se pueden hacer muchas terapias en personas con artritis, con artrosis, con hernias lumbares y discales. Esto es fundamental desde el concepto terapéutico. Ellos han sido evaluados por fisioterapeutas, por quiroprácticos y osteópatas, para poder definir en qué condiciones está su columna, su sistema osteoarticular. Y con base a esto se definen ciertas actividades físicas. Pero como ellos pasaron por un médico deportólogo que hace riesgo cardiovascular, a ellos les hacen un electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio. Este examen nos está diciendo las condiciones cardiovasculares, complementado con un examen que deben de conocer ustedes y lo pueden buscar, se llama bioimpedancia. Esta bioimpedancia lo que hace es decirme cómo está el hueso, el músculo, la grasa y la hidratación. Un examen maravilloso. Complementando esto con la evaluación médica integral, nosotros podemos definir el proceso de recuperación. Muchos de ustedes dicen, este ejercicio es muy difícil. Miren, porque esto es lumbar, cadera, rodilla, equilibrio, porque están en un solo pie. Pero miren que lo están haciendo en el agua. Y en el agua el peso es diferente. Esto es verdaderamente un concepto integral de salud. Porque muchos dirán, no, yo quiero es bajar de peso nomás. No, es que uno no baja de peso únicamente con unas pasticas o con unos sueros o con la alimentación. La actividad física hay que realizarla. Estas piscinas tienen calefacción, porque muchos dirán el frío y demás. No, es sacar el tiempo, es tomar la decisión, es saber que el cuerpo lo tenemos que mover. La pandemia encerró a la humanidad y el encierro de la humanidad tumbó la vitamina D en las personas.
produciendo depresión, ansiedad, dolor e insomnio. Recibir sol es muy importante. Y todas las mujeres que nos están viendo en este momento, vestido de baño de 2 piezas. Hay que calentar abdomen y riñones y suprarrenal. El sol es una fuente de energía. Sin el sol no hay vida. Si ustedes oscurecen un potrero, si ustedes dejan las plantas dentro de la casa y no les vuelven a poner al sol, se mueren, tal cual sucede con el cuerpo humano. Si no recibe sol, se enferma. Por favor, así como están viendo ahora, el cuerpo lo más descubierto posible al sol, y luego se van a aplicar, o durante el sol, aceite de ajonjolí para mejorar los huesos y evitar la osteoporosis, o aceite de coco para mejorar el cerebro y los tejidos. 2 aceites tópicos que tienen propiedades terapéuticas maravillosas. Entendamos que la piel es el órgano más extenso y por la piel podemos suministrar medicamentos, y el aceite de ajonjolí y el aceite de coco se convierten en 2 medicamentos. Miren lo que está haciendo Vanessa ahí. Está estirando, está aflojando esas articulaciones, están moviendo todas las articulaciones que son tan importantes para mejorar la salud. A esto tenemos que llegar. Porque muchos dirán, no, entonces yo voy al Parque de la Salud porque me hacen un tratamiento médico y todos están esperando un suero y un remedio y un enema. No, es actividad física también. Y vieran la parte alimentaria. Cómo se hace un esfuerzo grande desde la parte nutricional. Saber que con 2 alimentos ellos al día es suficiente, en la mañana y después de mediodía, porque en la tarde, como están en un proceso de desintoxicación, entonces entran en un ayuno intermitente. Y esto se llama autofagia, es decir, que el cuerpo empieza a consumirse lo que le sobra. El hígado graso, la aterosclerosis, la obesidad, la inflamación. Por eso el ayuno es el medicamento más fácil y más económico que puede hacer cualquier persona. Estas terapias son fundamentales y son un complemento para la salud de todos ustedes y hacen parte de este maravilloso programa de cambio metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión y más patologías, o del programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Fundamental que las personas pongan en práctica todo esto. Esto que están haciendo también lo pueden hacer por fuera de la piscina. Acá porque el peso es distinto, pero la idea es poder hacer rehabilitación cardiopulmonar, osteoarticular, a través de estas terapias complementarias que tienen todos los días los pacientes en el programa de cambio metabólico. Una experiencia más para la buena salud. Conexión. Contextualizar un poco un concepto médico que puede transformar la vida de todos ustedes, y es cambio metabólico. Obesidad, diabetes, hipertensión, dolor, inflamación, en fin. ¿Cómo se llega a la enfermedad? Esa es la pregunta que muchos de ustedes se hacen. ¿Por qué tienen la patología que tienen? Una enfermedad no aparece de la noche a la mañana. Las enfermedades tienen un proceso o un periodo de incubación que generalmente se empieza a gestar y a desarrollar desde la niñez, en el momento en que le quitamos la leche materna al niño para pegárselo a las tetas de una vaca. Pero ahora ya se volvieron elegantes, porque antes se decía, no, es que le vamos a dar leche de vaca al niño. Ahora ya se inventaron un nombre que se llama leche de fórmula. Es decir, que la vaca ya se llama fórmula. Lo mismo que pasa con el Pediasure, con el Ensure y con tantas leches que nos venden como muy
naturales y tienen grandes componentes lácteos. Una vaca, cuando nace, puede pesar entre 30 y 50 kilos. Y esa vaquita o ese ternerito tiene 4 estómagos: panza, librillo, cuajar y bonete. Es decir, que tiene un metabolismo, una fábrica metabólica con 4 estómagos para digerir un alimento que se llama leche de vaca. Y cada animal, de acuerdo a su contextura y su intestino, tiene unas leches con diferentes características. La de cabra es muy distinta a la de la búfala y a la de la vaca. Pero le damos eso al humano. Cuando empieza un niño a ingerir este tipo de alimento, empieza un proceso inflamatorio, pulmonar. Entonces aparecen síntomas como la rinitis, los problemas de dificultad respiratoria, la tos, la asfixia, y empieza el desfile de medicamentos, dándole o ignorando el origen que fue la alimentación. Se nos olvida la leche, pero toma el medicamento. A nivel gastrointestinal aparece el estreñimiento o la diarrea, la distensión abdominal, la flatulencia, deposiciones fétidas, porque estamos empezando a inflamar el cuerpo desde temprana edad. Luego aparecen los postres, los dulces, el mecato, el agua de panela, teteros de agua de panela, y ahí sí se abre un abanico de enfermedades. El niño entra al jardín, cualquier situación de virus, de gérmenes, enferma al niño. Y más medicamentos, y más error, porque no era el medicamento. Era entender que él estaba dando yo a ese ser en crecimiento que me lo está enfermando. Y los años pasan, llega la pubertad, aparecen nuevos alimentos, enlatados, embutidos, procesados y demás. Y eso es lo que en la actualidad nos ha mostrado que aparezcan personas cada vez más jóvenes con enfermedades más graves, o inclusive lo que llaman enfermedades huérfanas. No se sabe qué tiene. Qué enfermedad tan rara la que tiene esa persona. Gravísimo. Cuando el cuerpo se empieza a inflamar y a intoxicar, aparecen, por ejemplo, situaciones de patologías, de enfermedades que son cada vez más graves: diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso, colesterol y triglicéridos altos, ácido úrico alto, estreñimiento, problemas cardiopulmonares. Y olvidamos, como lo percibimos en nuestra formación académica de las universidades, que estábamos ignorando el primer paso terapéutico, que era la alimentación. Hacemos mucho énfasis en nuestros parques de la salud, y por eso, sin ser hoteleros, porque somos médicos, no hoteleros, hemos tratado de ofrecerle a ustedes, los pacientes, unos sitios donde ustedes vienen a vivir esos 7 días. Pero más que tener unas buenas camas con buenos colchones y almohadas y cobijas, es tener una muy buena alimentación. Porque sin lugar a dudas, el alimento que van a consumir durante estos días, cada alimento va a ser una clase de nutrición. Poder tomar la foto y poder copiar cuáles fueron los componentes de ese desayuno, o de ese almuerzo, o de ese batido. Y entender un segundo paso desde la parte nutricional, que los productos naturales que nosotros les damos durante esta semana no son medicamentos, son alimentos, suplementos dietarios y nutracéuticos. ¿Qué es esto, por ejemplo?
además de la buena alimentación, entender que no nos puede faltar y que lo pueden tomar como una costumbre porque ustedes vienen aquí es a estudiar también. Tener el hábito de consumir, por ejemplo, el vinagre antes de cada alimento. Es que yo no quiero engordarme, yo quiero que el alimento me caiga bien, yo quiero que aprovechar al máximo ese nutriente. Preparen el intestino con vinagre. Nosotros le damos nuestro vinagre que tiene alcachofa, sidra y manzana. 3 componentes maravillosos para hacer un vinagre, además de ser muy económico. Una cucharada en agüita tibia antes del desayuno, antes del almuerzo y los que comen de noche, antes de la comida. Esto nos va a preparar la flora intestinal, nos va a controlar una enzima digestiva que se llama amilasa, que está en la saliva también, nos va a ayudar para que los azúcares no se desdoblen tan rápido y no se absorban tan rápido. Y adicionalmente nos va a ayudar a llevar esa glucosa más rápido al músculo, que la utilice más rápido nuestro músculo y no quede por ahí rodando. Les damos kefir de agua. Les damos también a los pacientes lo que llamamos nosotros la tabla periódica, todos los oligoelementos, se llama polen. El polen es maravilloso. Les damos una arcilla que se llama colbré. Les damos un elemento que todo el mundo debería tomar y se llaman probióticos. Y esos probióticos son fundamentales y en este caso del programa de limpieza de colon o de cambio metabólico 2 veces al día, mañana y noche. Se llama BioPlus, un probiótico que viene a unas dosis maravillosas, 45 billones de bacterias para consumir 2 veces al día. También a los pacientes nosotros, fuera del BioPlus, les damos el omega 3 con vitamina E. Les damos el cloruro de magnesio. Les damos otros minerales como el sacáridis que tiene cromo y zinc y vitamina B6. Les damos otro elemento muy importante que es minerales y complejo B, que es el multiforti. Es decir, cuando ingresa el paciente, cuando se realiza la consulta médica, con criterio médico y exámenes de laboratorio en mano, se define cuáles son los suplementos dietarios que la persona va a tomar durante estos días, 7 días. Y se determina otro tratamiento que siempre hacemos en los parques de la salud, los sueros. La sueroterapia se convierte en algo maravilloso porque va directamente a la vena. Los sueros se aplican de acuerdo a la enfermedad. Vamos a suponer que llegó una persona con sobrepeso y diabetes. Esa persona necesita sueros específicos, por ejemplo, como el ácido alfa-lipoico. Pero también hay otros elementos, otros sueros, que nos ayudan a controlar el peso, el hígado graso y el colesterol y triglicéridos. Vamos a suponer que la persona que viene a cambio metabólico tiene artrosis o tiene artritis y no aguanta esos dolores en las articulaciones. A estos pacientes nosotros les damos otros sueros de aminoácidos, de oligoelementos que nos ayudan a controlar el dolor, acompañado de los enemas, de los ayunos y de la buena alimentación. El cuerpo empieza a desinflamar. ¿Quién nos comprueba esa teoría? Los exámenes de laboratorio, porque uno en el examen de laboratorio uno puede medir, que se le hace a todos los pacientes de transformación, la glutamiltransferasa, la CPK y el PCR, que nos ayudan todos, una serie de elementos, a decirnos cómo está el proceso inflamatorio. Es decir,
que está basado en la evidencia. Ahí está el examen. Y vemos cómo empieza el organismo a hablar. Más suave, más tranquilo, más relajado. Y esto de la mano con lo que acaban de ver de la actividad física, porque el que haga deporte está ganado. Le preguntaban a un profesor nuestro de diabetes que cuál era la mejor planta para la diabetes. Y él dijo, la planta del pie. Porque si ustedes tienen buena actividad física, el organismo empieza a quemar esos depósitos y excesos de carbohidratos. Cuando al paciente le damos nosotros el vinagre antes de los alimentos, vamos a suponer el almuerzo, se les da un muy buen almuerzo, el orden para consumir el alimento es, luego del vinagre, se consumen las verduras, las ensaladas, continúa la proteína, porque a estos pacientes les damos proteína, conseguimos unas muy buenas proteínas y algunos de tipo animal porque la requieren o les hace falta, y finalmente el carbohidrato. Cuando ustedes respeten esos 4 escalones nutricionales, con toda seguridad van a necesitar menos insulina, menos hipoglicemiantes, van a necesitar menos analgésicos, van a controlar más el peso, van a eliminar mejor, van a evitar el estreñimiento, van a evitar el edema o la inflamación. Algo tan sencillo. Durante el día el paciente está tomándose los productos que yo mencionaba anteriormente y les damos aceites, porque hay unos aceites especiales que además de tenerlo en la fruta, como el aguacate, pues se les da como los aceites funcionales que la persona puede consumir o de coco o de chía o de linaza o de oliva, porque es una fuente real de energía que necesita la persona. Miren todo lo que les espera a ustedes durante 7 días. Y ustedes dirán, ¿y cuánto vale? Es lo primero que están pensando, ¿cierto? Porque la gente dice que la salud es muy costosa. No, la salud no es costosa, lo que es costoso es la enfermedad. Porque cuando ustedes no invierten en la prevención de la salud, la enfermedad sí se las cobra todas. Cuando ustedes dividen un chequeo odontológico con profilaxis, odontología neurofocal, 8 ecografías, porque les miran tiroides, vasos, ganglios de las axilas, senos, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vejiga, útero y ovarios o próstata y testículo. Cuando pasan por un chequeo cardiológico y les hacen un electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio. Cuando les hacen un examen de bioimpedancia para decir si yo tengo una osteoporosis, una sarcopenia, que es el daño del músculo por desnutrición, o tengo un problema con la grasa o con la hidratación. Un examen maravilloso. Cuando me hacen más de 70 exámenes de sangre en transcurso de la semana. Cuando paso por ginecología y me hacen citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. Y adicionalmente me han hecho cita de medicina funcional, de medicina china, de acupuntura, terapia neural, osteopatía, quiropraxia, de psiconutrición, de psicoterapia, de mandalas, de terapias de descubrir el niño interior, del spa, de las piscinas, de la rehabilitación en la piscina, de la actividad física, de la meditación. Cuando uno suma todo eso, uno dice, wow, qué programa tan completo y económico. Yo quiero invitarlos a todos ustedes para que se den este regalo, para que conozcan estos programas. Yo quiero agradecerles a ustedes por venir a este programa, por el apoyo, por la confianza, por la credibilidad, por creer en un proyecto preventivo, que es el proyecto de la buena salud que está haciendo los Parques de la Salud, con 3 programas grandes
cambio metabólico, obesidad, diabetes, limpieza de colon con recambio de flora intestinal y transformación del alma. El programa más lindo emocional que yo he podido vivir en mi vida y que quiero que ustedes lo vivan también en los parques de la salud. Cada uno dura 7 días, sí, pero a veces es mejor invertir 7 días en prevención y no pasar meses en un hospital porque no entendimos lo que sí entendimos con el carro, el SOAT, la técnico-mecánica y demás. Quiero invitarlos para que vivan esta maravillosa experiencia y agradecerlos por estar con nosotros en nuestros parques de la salud. Muchas bendiciones. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.